Entonces, buenas tardes. Esto es Fundamento de Estadística, sección 28. En la clase anterior trabajamos lo que fue la unidad 1, compuesta por dos prácticas. La 1.1, que tiene que ver con la historia de la estadística, leer una revista y hacer un resumen. Felicito a todo aquel que haya podido enviar esa práctica. El que no, todavía está a tiempo, le quedan 6 días. Entonces, tenemos la práctica 1.2 asignada, que esa práctica trata sobre las variables y su clasificación en cualitativas y cuantitativas, así como sus niveles de medición. Esa práctica resolvimos una parte de ella, la otra parte es teórica, y una tablita ahí, a ver si usted aprendió algo. Motívese a hacerla. Entonces, a partir de hoy, ya iniciamos la unidad 2.1, que tiene que ver con organización y presentación de datos. Cuando uno recolecta datos, uno debe organizarlo para luego presentarlo. Entonces, eso es lo que vamos a aprender hoy. Esta clase para mí es la clase más importante que tiene esta asignatura. Entonces, si usted se aprendió bien lo de hoy, entonces usted tiene el éxito asegurado desde ahora. Entonces necesitamos repasar unos cuantos conceptos que son estos. Primero, codificación de variables. Las variables se pueden codificar porque hay software. Nosotros estamos aprendiendo a hacer cosas a mano, manual, pero hay software que le enseñan a usted, le hacen todo. Usted le introduce los datos y ella le procesa todo. Es una chulería. Pero primero hay que aprender a mano. Para el procesamiento de los datos es importante establecer el sistema de codificación de las variables cualitativas y ordinales. Las variables, para que el software entienda, se codifican. Ejemplo, tú pones variable sexo, pone un 1 que significa hombre y un 2 que significa mujer. Lo puedes hacer contrario, pone el 1 que significa mujer y el 2 hombre. Cuando tú pones esa cifra, ya ella entiende lo que es. Eso es codificar variables. Entonces ahí tenemos ejemplos de varias variables. Ustedes conocen la edad, que es continua, ¿verdad? Cuantitativa continua. Número de hijos, cuantitativa discreta. Conocen también lo que es la variable nivel de instrucción, que es lo cualitativa ordinal. Y tienen lo que es el sexo, que es cualitativa nominal. Cosas raras, ahí hay una variable de cada tipo. Fue casualidad. Entonces, si ya entendimos esa parte, procedemos a la otra. Los datos, esta es importante. Cuando tenemos variables cualitativas, ya sabemos lo que son variables cualitativas, para representarla en forma gráfica, se pueden utilizar los gráficos circular y de barras para las variables cualitativas, nominal y ordinal. Y para las variables cuantitativas, podemos utilizar histograma, polígono de frecuencia, área, dispersión, etc. Entonces, ¿cómo se representan los datos en estadística? Los datos se representan mediante cuadros o tablas. Esto es un cuadro estadístico de la izquierda y esto es en forma gráfica. Ese gráfico circular que usted ve ahí, eso en forma gráfica y del lado izquierdo en forma de tabla. ¿Qué contiene una tabla? La variable, como es cualitativa el deporte, ¿verdad? Si yo pregunto por deporte, no me van a decir un número, ¿verdad que no? Entonces, ok.
Entonces, es cualitativa, entonces tiene categorías. ¿Cuáles son las categorías de deporte? Todos los deportes. Este número de estudiantes, eso significa frecuencia. Hay 30 estudiantes que practican béisbol. 23 estudiantes practican basquetbol. 18 fútbol y 14 natación. Y aquí están representados en porcentaje. ¿Qué porcentaje representa cada uno? Eso es lo que tiene la tabla. En forma gráfica, a simple vista se ve quién tiene más, ¿verdad? Los gráficos muestran rápidamente los resultados de manera ilustrativa. Ahí se ve que el béisbol tiene un 35 y que es el mayor. Le sigue básquetbol, después fútbol y después natación. Ese gráfico se llama gráfico de pastel o circular. Tenemos este gráfico de abajo que se llama gráfico de barras. Si usted observa esas barras, usted inmediatamente sabe cuál es el deporte preferido. ¿Verdad que sí? A simple vista se ve. Usted nada más mira el tamaño de la barra y ya usted sabe cuál es el mayor o cuál es el menor. Entonces, así se representan los datos en estadística. ¿Qué más debemos saber? Aquí es lo más importante. Debemos saber cómo se organizan los datos. Los datos se organizan en tablas de distribución de frecuencias. Los datos se organizan en tablas de distribución de frecuencias. Y dice que es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Ejemplo, una distribución de frecuencia de variable cualitativa, tenemos la facultad. ¿Cuántas facultades hay en la universidad? Muchísimas. Aquí hay algunas. Economía, ingeniería, medicina, humanidades, artes. ¿Qué es lo que dice aquí? Número de profesores. ¿Cuántos profesores pertenecen a cada una de esas facultades? 20 son de economía, 27 de ingeniería, 32 de medicina, 14 de humanidad y 7 de arte. ¿Cómo se llaman las respuestas de la variable cualitativa? Se llaman categorías. Las respuestas de la variable cualitativa se llaman categorías. ¿Cuáles son las categorías de religión? Las religiones. ¿Cuáles son las categorías del estado civil? Soltero, casado, unión libre, viudo, divorciado, separado y todas esas cosas. Entonces, las variables cuantitativas, que son las numéricas, ejemplo, tiempo en servicio en años, es una variable cuantitativa, el tiempo, porque se mide en número, y cada uno de esos números se llaman clases, que es otra cosa que usted debe saber. Las variables que son cuantitativas no tienen categorías, sino que tienen clases. Una pregunta, ¿cuántas clases tiene esta tabla cuantitativa? 5. Lo primero que usted tiene que saber que tiene 5 clases esa tabla. La primera clase, ¿cuál es? Economía. No. De 0 a 4. 4. Ok. La primera clase de De 0 0 a a 4. De 0 a 4. Eso de economía es la primera categoría. Las variables cualitativas tienen categorías. Economía, ingeniería, medicina. Pero las cuantitativas tienen clases. Ejemplo de clases. De 0 a 4 es una. De 5 a 9 es otra. Y así. ¿Ustedes saben cuál es la cuarta clase? ¿Quién me dice? De 15 De a 15 a 19. 19.
¿Y la primera? De 0 a 4. La quinta clase, ¿cuál es? De 20 a 24. ¿Y la tercera clase? De 10 a 14. Entonces, si usted domina eso, que esa tabla tiene 5 clases, que cada clase de esa, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la cuarta? ¿Y cuál es la quinta? Entonces usted va ganando. ¿Entendido eso? ¿Qué más, Sí. Maestro. ¿qué más debemos saber? De una clase debemos saber que el número de la izquierda es el límite inferior. El número de la izquierda es el límite inferior. El límite inferior de la tercera clase, ¿cuál es? 14. Y 10. El 10. El límite inferior de la última clase, ¿cuál es? 20. Repito de nuevo. El límite inferior es el número menor y es el número de la izquierda. 20. De la El 20. izquierda. De la izquierda. En la segunda clase, ¿cuál es el límite inferior? El 5. El 5. Entonces, mire, eso es algo que usted tiene que sabérselo, pero de memoria. Cuando usted le digan límite inferior, usted tiene que saber de qué le están hablando. Entonces, límite superior. ¿Cuál viene siendo el límite superior? De la primera es el 4. La derecha. Límite superior. El número mayor es de la derecha. Exactamente. El límite superior es el número mayor y es el que está a la derecha de la clase. En la cuarta clase, ¿cuál es el límite superior? El 19. ¿Y en la primera? El 4. Okay. Entonces, repasando lo que hemos hablado, nosotros dijimos que en esta tabla de frecuencia hay 5 clases. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces dijimos que el número de la izquierda, el más pequeño, se llama límite inferior. Inferior. Y el de la derecha es el límite superior. Ok, usted como que aprendió mucho. Entonces vamos a continuar, Vamos bien. Entonces, ¿qué es importante? Si la clase fuera presencial, ustedes tuvieran que hacerme dictado, o sea, caligrafía con estos elementos. Esos elementos hay que aprendérselos, pero de memoria. Clase, ¿usted sabe ya lo que es una clase? Sí, usted lo puso un ejemplo del 0 al 4, esa es una clase. Ok, muy bien. Entonces, una clase, dice aquí en teoría, son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. Para que me entienda en español, cada uno de esos grupos de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, cada uno de esos es una clase. Ahora, yo voy a preguntar algo. El número de la derecha se llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta es cuántas personas pertenecen a cada clase de esa. ¿Qué dice aquí? Ejemplo, la del 0, Ajá. la del 0,4 pertenecen 20 personas. 20 profesores, dice ahí, sí. 20 Exacto. profesores tienen entre 0 y 4 años de tiempo en servicio en su trabajo. Eso es lo que dice ahí. 20 profesores tienen de 0 a 4 años en tiempo de servicio en su trabajo. Entonces, yo voy a preguntar algo. Si yo voy a clasificar números, si aparece un 8, ¿en qué clase yo lo pongo? Lo coloco más bien. El 8. 5 y 9. Ok, muy bien. El número 8 debe colocarse en la clase de 5 a 9. Ahí incluye el 8. Y si aparece un 9, ¿dónde lo coloco? De 10 a 14. ¿Cómo va a ser que se aparece un 9? De 5 a 9. Porque queda en el 9. Porque el 9 termina en el 5 a 9.
usted debe entender algo. Estas clases terminan en un número y comienzan en el siguiente. ¿Por qué? Significa que los extremos son inclusives. Eso significa que los extremos son inclusives. ¿Qué significa inclusive? Que lo incluye. Entonces, si aparece un número 5, ¿en qué clase va? De En 5 la a clase 9. de 5 a 9. En la segunda clase, que es esta, de 5 a 9. Pero si aparece un número 10, ¿dónde va? En la tercera de clase, clase de 10 día a 14. 14. Usted, yo espero que no tenga problema ni duda con eso. Seguimos. Clase abierta es cuando la clase tiene comienzo pero no tiene final. Si yo le digo mayor de 18 años, significa de 18 en adelante, ¿verdad? Y no hay final. Es una clase Sí. abierta. Límite de clases. Límite de clases son los valores que determinan a una clase. Límite de clase, los valores que determinan a una clase. Y ya ustedes saben que hay un límite inferior, que es el valor que está a la izquierda, ¿verdad? De la clase. Y hay un límite superior, que es el que está a la derecha de la A la clase. derecha. Eso lo vimos aquí, en esta tablita, que el 10, para que lo vean más grande, el 10 es el límite inferior y el 14 el superior. Estamos claros ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos? Lo que es una marca de clase. La marca de clases también se le llama punto medio. Mire, marca de clase es lo mismo que usted decir punto medio. Lo mismo. Marca de clase es lo mismo que punto medio. Entonces, ¿cómo se calcula la marca de clase o punto medio? Mira la fórmula aquí que debe copiarla. ¿Qué significa aquí? Punto medio o marca de clase va a ser igual a sumar. El límite inferior más límite superior. Dividido Y entre luego se divide entre 2. Y el resultado se divide entre 2. Muy bien. Exacto. Si nos vamos a la tablita de nosotros que tenemos aquí. Entonces, en la segunda clase, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo lo calculo? Se suma el límite 5 más inferior, 9 que es el 5, más, Yanilsa, más más 9. 10. Eso da igual a 7. ok. Entonces, el punto medio de la segunda clase es simplemente sumar los dos extremos. Se suma el 5 más, se suma el 9, eso me da 14, y el resultado lo divido entre 2. Y da 7. Te dice 5 más 9 y dice entre 2. Entonces usted dice, eso es igual, 5 más A 9 14. es 14, 14 entre 2, entonces eso da es 7. igual a 7. ¿Qué significa eso? Que el número que está medio a medio entre el 5 y el 9 es el 7. El 7. El 7. El 7. Y eso es fácil de comprobar porque el 7 usted le quita dos números, llega al 5 y le suma 2, llega al 9. O sea que el 7 está medio a medio. ¿Entendido? Y el punto medio de la clase que sigue, de la tercera, ¿cuál es? Punto medio de la tercera clase. 12. 12. Usted dice 10 más 14 son 24, entre 2 a 12. Muy bien. Entonces eso se entendió, ¿verdad? Sí. Si todo eso se entendió, entonces nosotros debemos salir de la videollamada y entrar nuevamente para poder seguir explicando porque el tiempo se nos agotó. Vamos a entrar al mismo enlace ahora mismo. Ok.